Listo, chicos, a ver. Se nos colgó la grabación, pero bueno, vamos a continuar. Les voy a compartir la diapositiva con la que vamos a trabajar el día de hoy, ¿verdad? Y hoy vamos a recordar un poquito el tema sobre la clasificación de las palabras. Cuando hablamos de la clasificación de las palabras, recordemos que podemos clasificar las palabras según los acentos, es decir, las palabras que son agudas, las palabras que son graves, ¿verdad? Las palabras que son esdrújulas y también existen las palabras que son sobreesdrújulas. ¿Cómo se clasifican, verdad? ¿Cómo se clasifican estas palabras según el acento también? Según el acento nosotros tenemos las que sí tienen acento, ¿verdad? Que a veces se las denomina según la mayor intensidad de la voz, y las clases pues serían en tónicas y átonas. Es decir, todas las palabras tienen una sílaba tónica y pueden estar acompañadas de varias o solo una sílaba átona. Como por ejemplo, ¿qué pasa si yo digo árbol? ¿Qué pasa si yo aquí tengo la palabra árbol, verdad? Árbol lleva tilde en la A, ¿verdad? Entonces, si yo separo en sílabas, yo tendría árbol. ¿Cuántas sílabas tengo allí en esa palabra? ¿Cuántas sílabas son? ¿Nadie sabe cuántas sílabas hay aquí? Tengo una y tengo dos, ¿verdad? Entonces tengo dos sílabas. Aquí tengo que reconocer, ¿verdad? Dice que el acento es la mayor intensidad de voz y que ese acento se puede clasificar en tónico o átono, ¿verdad? Tónico, la sílaba que tiene el acento, y átona, la sílaba que no tiene el acento. ¿Cuál de ustedes dos, entre ar y vol, creen que sea la sílaba tónica la que tiene la mayor fuerza de voz o la que tiene el acento? ¿Cuál creen ustedes que sea? ¿Ar o vol? Johnny, arregle tu cámara, que estás de cabeza. ¿Cuál creen ustedes que sea la sílaba tónica, la que tiene la mayor fuerza de voz? Vamos, chicos, no importa si se equivocan, estamos para corregir. ¿Cuál creen ustedes que sea la sílaba que tiene la mayor fuerza de voz? ¿Ar o vol? Ar. Exacto, ar. Porque tiene tilde. Porque tiene tilde incluso. ¿Y vol qué sería? Si ar es la sílaba tónica, vol ¿qué sería? La sílaba. Baja. ¿Cómo se le llama a las sílabas que no tienen acento? Eso sí me olvidé. Se les llama sílabas átonas. Se les llama sílabas átonas. Entonces, ar es una sílaba tónica, ¿verdad? Y vol es una sílaba átona. Y así formamos la palabra árbol, que tiene sílaba tónica y sílaba átona. Árbol, exacto, árbol. Bien, vamos a ver aquí en esta. No salió. Tengo la palabra paleta. Primero, ¿qué vamos a hacer? La vamos a separar en sílabas. ¿Cómo quedaría separada en sílabas la palabra paleta? ¿Cómo quedaría separada en sílabas la palabra paleta? Lista. Muy bien. Paleta. ¿Cómo se ¿Dónde lleva la mayor fuerza de voz la palabra paleta? Paleta. ¿En dónde? La le.
paleta. ¿Dónde la lleva? Si ya tengo ¿verdad? Paleta. ¿Será paleta o será paleta? Paleta. Entonces, ¿dónde lleva la mayor fuerza de voz? En le. En le, muy bien, en le. Entonces, ¿cuál es la sílaba tónica de paleta? Palet, le. Le, muy bien. ¿Y cuáles son las sílabas átonas? Las que no tienen tilde. Bueno, esta palabra no tiene tilde por ningún lado. Serían las que no tienen mayor fuerza de voz. Las que no tienen mayor fuerza de voz. ¿Y cuáles son esas sílabas que no tienen mayor fuerza de voz? Si le es la sílaba tónica, ¿cuáles serán las sílabas átonas? Vamos chicos, ya me dijeron que le es la sílaba tónica. Entonces, ¿cuáles serían las sílabas átonas? Los que no tienen La pa y la ta. los que tienen bajo volumen. Los que tienen bajo volumen, bueno, puede ser una buena. Y exacto como lo decía Andrés, sería la pa Mira que no tiene una acentuación. y sería la ta, exacto. Las sílabas átonas serían las que no tienen acentuación. Entonces yo aquí voy a poner mochila. ¿Cómo se separaría en sílabas mochila? Mochila. Muy bien, mochila. Y ahora, ¿cuál será la sílaba tónica de mochila? ¿Cuál será la sílaba tónica de mochila? Sí. Bien, mochila. ¿Cuál decías, Renata? Sí, la chi. Exacto, vieron que ya lo hacen más rápido. La sílaba tónica de mochila es chi, porque chi lleva la mayor fuerza de voz. Mochila, mochila. Yo no puedo decir mochila, suena feo, ¿verdad? Es la chi. Es la chi, la sílaba tónica. ¿Y cuáles serían las sílabas átonas de mochila? Bajo volumen. Mochila. Mo y la, las que tienen el bajo volumen. Mo y la, ¿verdad? Entonces yo tengo mochila, ¿verdad? ¿Y qué pasa si yo tengo tomate? ¿Cómo se Tomate. separa? Tomate. Mamá. Misma. Mamá. La M. La sílaba tónica es ma, ¿verdad? ¿Y cuáles serían las sílabas átonas? Que no tienen volumen. Ate. To y te. Muy bien. Las que no tienen volumen, dice Junior. ¿Qué pasa si yo digo papá? Papá. Papá. Primero separamos en sílabas, ¿verdad? Es la última. Mira para mí. En la última, ¿verdad? En la última. Lleva la mayor fuerza de Y voz. la primera no tiene volumen. Inclusive es más fácil cuando una palabra tiene tilde, ¿verdad? Porque ya automáticamente sabemos que la que tiene la tilde es la sílaba tónica, que la que tiene la tilde es la sílaba tónica y las otras son las sílabas átonas. Y si yo digo taza, ¿cómo la separo? Taza. Taza. ¿Cuál será la sílaba tónica de taza? Taza. Taza, así estará bien. Taza. Taza. ¿O será Taza. taza? Taza. Taza, muy bien. La sílaba tónica de taza es ta, porque ahí es donde Se tiene... comienza con mucho. Exacto. Y si yo digo pepino. Pepino. ¿Dónde lleva el acento? Sí, en la pimis. Pepino. Muy bien. Entonces, ¿cuáles serían las sílabas tónicas? Pi.
Pi, perfecto. La sílaba tónica sería pi. Y si yo digo celular. 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 ¿Será celular o celular o celular? ¿Dónde llevará el acento la palabra celular? ¿Lar o C? ¿Dónde? Celular. No. En la luz, Miss. Luz. En la luz. No lleva la palabra celular. Celular. En lar, muy bien, tengo C. Yo dije Lar, al final lleva el acento. Celular. Lar, ahí lleva el acento. Por ende, la sílaba tónica sería lar, ¿verdad? Sería lar. ¿Yo por qué? Porque lleva otra palabra. Celular. ¿Qué otra palabra podríamos hacer que todas las palabras nosotros, ¿verdad? Las podemos separar en sílabas e identificar dónde llevan la tilde, como por ejemplo, aquí no, abajo, portugués. Ay, no escribí. La palabra portugués. ¿Qué lleva tilde? Inglés. Muy bien. Portugués. Sí, aquí dice pro. Portugués. Entonces nosotros lo separamos en sílaba, ¿verdad? Y tenemos portugués. Tú, mi. Tú. ¿Cuál será la sílaba tónica? Aquí ni siquiera hay que pensarlo. ¿Cuál es la que tiene la tilde? La tilde es, ¿verdad? Entonces la sílaba tónica sería ges. Portugués. Muy bien. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva porque allí tenemos un ejercicio. Mimi, ¿a qué hora nos vamos a la clase? A las 9 en punto. A las 9. También estas palabras, como ayer. ajá, estas palabras también, según el acento, se clasifican en agudas, graves y esdrújulas. Es decir, que dependiendo de dónde tiene la sílaba tónica, yo puedo saber si la palabra es aguda, si la palabra es grave o si la palabra es esdrújula. Por ejemplo, si yo tengo la palabra, voy a escribir aquí. Sabana. Yo la separo, ¿verdad? Y tengo, incluso se lleva tilde. Sabana. Lleva el acento en sa. ¿Qué tipo de palabra creen que sea esta? ¿Una palabra aguda, una palabra grave o una palabra esdrújula? Estrújula. ¿Por qué sería una palabra esdrújula? Dicen que las palabras llevan la sílaba en la antepenúltima sílaba. Es esdrújula. ¿Por qué? Porque aquí vemos última, penúltima y antepenúltima sílaba. Entonces es una palabra esdrújula. Pero ¿qué pasa si yo tengo mamá? Perdón, chicos. Mamá. Es una buena porque lleva la última. Primero separemos en sílabas. Ma, ¿verdad? Lleva el acento en la última ma. Entonces, si dice que las agudas son las que llevan la sílaba tónica en la última, las graves en la penúltima y las esdrújulas en la antepenúltima, ¿dónde estaría clasificado la palabra mamá? Aguda, ¿Grave o esdrújula?
Es aguda. Aguda. Exacto, como una palabra aguda. Aguda. Como una palabra aguda. Y si yo digo pepino, ¿verdad? Lo separo en sílabas. P, pi. En la P. En la P. No. Pepino. P. Pepino, ¿será En la P. pepino o pepino? ¿Dónde lleva el acento pepino? En la P. En la P. Todos están... Pi. Pepino, ¿dónde lleva el acento? En la P. En la P. Pepino. Mija, la pi. Pepino. En la P. En la P. Exacto. La pi, mi. La palabra pepino lleva el acento en la pi. Entonces, si lleva el acento en pi, ¿qué tipo de palabra será? ¿Aguda, grave o esdrújula? Grave. ¿Por qué sería grave? Grave. ¿Por qué Porque es la penúltima sílaba. Porque lo lleva en la penúltima sílaba, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenemos celular, ¿verdad? Lleva el acento en la última sílaba. Pared lleva el acento en la última sílaba. Camión lleva el acento en la última sílaba. Las graves, en cambio, dice que es la sílaba tónica, lleva la sílaba tónica en la penúltima sílaba. Y que estas palabras, aquí sí hay que aprendernos una sola regla, ¿verdad? La regla es súper fácil. Las palabras agudas llevan tilde cuando terminan en N, S o vocal. Y las palabras graves son todo lo contrario. Si las agudas se tildan cuando terminan en N, en S o vocal, las palabras graves no se tildan, ¿verdad? No se tildan cuando terminan con N, S o vocal. Está el caso de perico, ¿verdad? ¿Por qué no se ha tildado la palabra perico? Porque termina en vocal. Palanca. ¿Por qué no le hemos puesto tilde a la palabra palanca? Porque termina en vocal. En cambio, césped, ¿verdad? Césped. Esa palabra sí lleva tilde. ¿Por qué? Porque no termina ni en N, ni en S, ni en vocal. Termina en cualquier otra letra que no son las ya mencionadas. Por eso, césped lleva tilde. Y las palabras esdrújulas dice que es la sílaba tónica en la antepenúltima sílaba y pues que siempre llevan tilde. Les voy a pedir, chicos, que copien este cuadrito de aquí en su cuadernito. Les voy a dar unos minutitos para que lo terminen de copiar. Y pasamos a la siguiente parte de la actividad. A mí sí no está lo que puso. Sí, les pido por favor que copien eso que está allí. No está ahí. No lo veo. Es lo que está compartido. Solo está. Es todo lo que dice la clasificación de las palabras según su acento.
Lunes en clase. Usted no se en inscripción, quita por día, ¿eh? Junior, si tú quieres puedes ser buena conmigo, ¿por qué? Porque en la primera me tienes que dar 200. ¿No es cierto? No. Dame un ratito, dame un ratito. Ya, si tú quieres, puedes ayudar con esta. Después, cuando yo lo saque, yo lo voy a poner ahí para hacer 200 cada rato. Y aquí se la muerte, pues, si yo elijo. Con esto tiene que rodar, a ver qué me toca. Pero siempre pongo esta en la primera, siempre esta, en la primera. En la primera cada rato, aunque la sé que siempre es la primera, ¿ok? No, no, ojalá que te hayan mandado copia porque acá el cuaderno está abierto.
Chicos, ¿ya terminaron de copiar? Copiar. ¿Ya terminaron de copiar esto para pasar a hacer el ejercicio? No, mi. Ya, un ratito más. Mi, ya terminé. Ok, mi amor, ¿todos ya terminaron? Bueno, vamos a pasar. ¿Todavía no terminas, Andrés? Sí. Ay. Bien, aquí tenemos. Miss, A ver, ya no voy a cambiar todavía. Miss, una pregunta. ¿Todo esto que estamos haciendo se lo debemos pasar al modo? No, mi amor, solamente esto les queda para ustedes como refuerzo para que puedan recordar los conocimientos más básicos que tienen que tener para el próximo año. Ay, ya, mis gracias. Y cuando mantemos puntos.
Ya terminé mi. Listo. Creo que ahora sí ya podemos pasar a hacer la actividad. Y aquí tenemos un ejercicio, ¿verdad? Dice, completen el siguiente texto, se explican cuáles son las normas básicas de acentuación. Se dice que en la lengua española existen 4 tipos de palabras según dónde se titula la sílaba tónica. Hoy aprendimos 3. ¿Cuáles son esas 3 tipos de palabras, esas 3 clasificaciones? ¿Cómo se llama la clasificación de palabras según el acento que hoy aprendí? Ya lo vi una vez y ya lo hice. ¿Cómo se llama? No me acuerdo. Agudas, graves y esdrújulas. Esto no tienen que hacerlo ustedes, solamente estamos recordando, ¿verdad? Dice que las palabras se clasifican según el acento, según la sílaba tónica, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles serían esas 3 que hoy día aprendimos? ¿Cómo se llaman esa clasificación de las palabras? ¿Qué clasificación de las palabras vimos ahorita? Las 3 que vimos, ¿cómo se llaman? Agudas, ¿cuál es la otra? Graves y esdrújulas, ¿verdad? Aquí me dice las palabras que tienen la sílaba tónica en la sílaba. Entonces aquí podemos poner las palabras agudas son las que tienen la sílaba tónica ¿en qué sílaba? ¿Última, penúltima o antepenúltima? ¿En qué sílaba tienen las palabras agudas el acento o la sílaba tónica? La última. En la última, muy bien. Las palabras graves, en cambio, tienen la sílaba tónica ¿en dónde? En la penúltima. En la penúltima, muy bien, Renata. Y por último, las palabras esdrújulas son las que tienen la sílaba tónica ¿en dónde? Ya dijimos última, penúltima, ¿dónde nos quedarían? Penúltima. Antepenúltima sílaba. Las palabras esdrújulas son las que tienen el acento en la antepenúltima sílaba. ¿Y cuáles son las reglas de acentuación de estas palabras? Las palabras agudas se acentúan o llevan tilde cuando no terminan ¿en qué letra? Perdón, las palabras graves se acentúan cuando no terminan ¿en qué cosa? ¿Cuándo llevan tilde las palabras agudas y cuándo no llevan tilde las palabras graves? Repitamos esta regla. Las palabras agudas llevan tilde cuando terminan en N, S o vocal. Las palabras agudas llevan tilde cuando terminan en N, en S o vocal. Mientras que las palabras graves no llevan tilde cuando terminan en N, S o vocal. Entonces, si yo les pregunto, ¿cuándo tildamos una palabra aguda? ¿Cuándo se tildan las palabras agudas? ¿Cuándo? ¿Cuándo terminan en qué cosa? ¿En qué letras terminan para que lleven tilde las palabras agudas? Deben terminar en N, S o vocal. En cambio, las palabras graves no se tildan cuando terminan en qué cosa? Cuando terminan en N, en S o vocal, chicos. A diferencia de las palabras esdrújulas, ¿verdad? Las palabras esdrújulas que llevan el acento en la antepenúltima sílaba y siempre llevan tilde. Todas las palabras esdrújulas llevan tilde. En su cuaderno ustedes van a hacer esto de aquí. Dice que vamos a ir colocando, ¿verdad? Todas estas palabras en la clasificación. Entonces nosotros vamos a hacer este cuadrito. Vamos a poner en nuestro cuaderno agudas, graves y esdrújulas. Y vamos a empezar por aquí. La palabra difícil.
¿Qué creen que sea usted? ¿Aguda, grave o esdrújula? Difícil. ¿Qué palabra será? ¿Aguda, grave o esdrújula? Nadie sabe. Difícil. ¿Dónde lleva la sílaba tónica? Incluso ahí ya está pintada la sílaba tónica. En la sí. En la fi. Entonces lo lleva en la última, penúltima sílaba. Fi sería la penúltima sílaba. Entonces, ¿dónde la voy a escribir? ¿Dentro de aguda, grave o esdrújula? Grave. Muy bien, Andrés. Dentro de la palabra grave. La siguiente que tengo es jabón. Jabón. Lleva el acento en la última sílaba, en bon, ¿verdad? Ahí está marcado. Entonces, ¿qué sería? ¿Aguda, grave o esdrújula? Jabón. Aguda. Aguda, muy bien, Johnny. Si yo tengo línea, que lleva el acento en li, ¿qué será? ¿Aguda, grave o esdrújula? Esdrújula. Esdrújula, ese Johnny está súper pilas. Es una palabra esdrújulas. La palabra lápiz, lápiz. ¿Aguda, grave o esdrújula? La. Llevan la. Entonces, ¿es aguda, grave o esdrújula? Grave. Perfecto, Johnny. Es una palabra grave. Árbol. Árbol. ¿Qué será? ¿Aguda? Ah, lleva el acento en ar, muy bien. Entonces, ¿es aguda, es grave o es esdrújula? Aguda. No, ¿dónde lleva el acento? Lo lleva en la ar, ¿verdad? Entonces sería última, penúltima. En la penúltima sílaba. ¿Cuál es la que llevan el acento en la penúltima sílaba? ¿Agudas, graves o esdrújula? Esdrújula. No, ¿qué pasó? Árbol, mírala bien. ¿Dónde lleva el acento? En ar, ¿verdad? Y eso la convierte en aguda, grave o esdrújula. Grave. En grave, porque la lleva en la segunda. 1, 2, ¿verdad? Si yo tengo la palabra útil, útil. ¿Qué será? ¿Una palabra aguda, una palabra grave o una palabra esdrújula? Útil. ¿Qué creen que sea útil? ¿Aguda, grave o esdrújula? Grave. Es una palabra grave. Muy bien, Eric. Allá. Allá. ¿Qué será? ¿Una palabra aguda, una palabra grave o una palabra esdrújula? Aguda. Aguda, muy bien, Johnny. África, África. ¿Dónde la tendríamos que poner? Grave. En grave. Seguro, mírenla bien. África. Tiene 3 sílabas. África. Grave. Miren bien dónde lleva el acento. África. Ustedes cuenten. Última, penúltima, antepenúltima. Esdrújula. Es una palabra esdrújula. La palabra fácil. Fácil. ¿Dónde llevará el acento? Agudas. ¿Es una palabra? No, no es aguda. Mírenla bien. Antes de decir su respuesta, verifiquen bien qué palabra es. Grave. Es una palabra grave. Jardín. Jardín. Grave. Palabra esdrújula. Seguro, ninguno de los dos todavía me acertó. Jardín. Aguda. Jardín es una palabra aguda porque lleva el acento en la última sílaba. Lágrima. Esdrújula. Esdrújula, muy bien, Renata. Cárcel. Cárcel.
Grave. Grave, muy bien, Renata. Ojalá. Ojalá. Grave. Aguda. Ojalá es aguda. Muy bien. Lleva acento en la última sílaba. Ojalá. Azúcar. Grave, grave. Esa sí es grave. Azúcar. Es una palabra grave. Y por último, atún. ¿Qué será atún? Aguda. Aguda. Muy bien. Atún es una palabra aguda. Atún es una palabra aguda. Bien, chicos, hasta aquí nos vamos a quedar. Esto lo haremos el día lunes para terminarlo. Hasta aquí nos vamos a quedar con la clase de refuerzo de hoy día, así que ya nos podemos retirar porque solo teníamos una horita de clase. Nos vemos el día de mañana, perdón, el día lunes. Cuídense mucho, disfruten el fin de semana profe. y pórtense bien. Bye, bye. Profe, mañana no nos podemos conectar. Ya no nos podemos conectar a la clase ya. Mañana es sábado, mi amor, mañana para que descansen. Chao, Hasta el chicos. lunes, Miss. Hasta el lunes. Chao.